Hace unos meses tuve un accidente. Estaba trabajando. Soy repartidor de paquetería y reparto paquetes pequeños en una motocicleta de la empresa. Normalmente no es peligroso, o más bien creo que depende mucho del conductor, pero yo nunca había tenido ningún accidente. Ese día fue diferente. Yo sentía mucha ira, manejé con la menor precaución que nadie puede tener. Casi al terminar mi jornada laboral, venía en el tramo final de regreso para entregar todos los pendientes, pero un camión se atravesó la avenida. Yo recuerdo tener el semáforo a mi favor, pero quizá me equivoqué. Todos afirman que yo tuve la culpa de dicho accidente. Y además, como en la cárcel, en un accidente nadie es culpable. Todos dicen que terminé debajo de aquella camioneta y fui arrastrado varios metros. Terminé con varios huesos rotos. En el hospital, la primera noche escuché a un niño llorar. De verdad puedo decir que lloró toda la noche. Tendría unos 3 o 4 años. No quise prestar demasiada atención. Pero al día siguiente todos hablaban acerca de un video. Yo me sentía muy mal. Con tanto hueso roto escuchaba más crujir mis huesos cada que respiraba que aquel video del que todos hablaban. En esa recámara habíamos 6 pacientes tal vez. Por alguna razón, el diablo se había desatado y casi todos los que habíamos sido hospitalizados esa noche tuvimos accidentes vehiculares. Por la tarde estuve en el quirófano. Me reconstruyeron toda la pierna derecha debido a múltiples fracturas. Creo que no me fue tan mal después de todo. Mientras estaba en recuperación después de la cirugía, escuché cómo seguían hablando de un video. No sabía por qué le daban tanta relevancia a ese video. Dormí un poco más mientras esperaba que me trasladaran a mi camilla. Y por alguna razón abrí los ojos y vi un niño muy cerca de mi rostro. Me miraba con unos escalofriantes ojos completamente negros y una sonrisa que dejaba ver sus dientes picados y una malformación en su boca. Era labio leporino. Brincó de la cama y se fue corriendo por el pasillo. Miré a mi alrededor donde se encontraban otras 2 camillas y ninguna enfermera ni doctor. Durante unos minutos todo estuvo en silencio hasta que llegaron por mí para trasladarme a mi camilla. Era muy de madrugada cuando escuché nuevamente a ese niño llorar. El mismo que escuché la primera noche que estuve en el hospital. Decía cosas como que no lo dejaban dormir, que le apretaban sus manitas y que no quería jugar. Se escuchaba tan desesperado que me ponía de malas también a mí. Y de repente lo vi nuevamente en el pasillo. Aquel niño, pero sé que no es el mismo que lloraba. El que lloraba tenía 3 o 4 años. Este tendría unos 6. Tenía el cabello castaño y su corte tipo honguito, que era tan famoso cuando yo estaba en la primaria hace más de 30 años. Finalmente me enteré de aquel video. Pasa que hace unos años murió un niño en ese hospital. Su espíritu aún se ve jugando en el pasillo. Incluso la noche que yo llegué, el niño que estuvo llorando toda la noche alertó a las enfermeras y camilleros. Así que uno de los camilleros tomó su celular y comenzó a grabar. En cámara se podía apreciar la silueta de ese niño que estuvo mirándome y posteriormente vi en el pasillo. La historia de ese niño es la siguiente. Benjamín es el nombre del pequeño. Tenía 6 años de edad. En la escuela se puso mal y los profesores lo trasladaron al hospital. No pudieron localizar a la madre. El pequeño era muy inteligente, aunque con un aspecto muy descuidado. La madre era viuda, pues su padre había fallecido a causa de un accidente laboral en la construcción, dejando a la madre y al pequeño desprotegidos. Ella vivía en un pueblo muy lejano, por lo que estaba totalmente sola con el niño al fallecer el hombre. Esa mañana y tarde, la madre no hizo contacto con el hospital, pero la maestra estuvo pendiente para no dejar al niño solo con frío y miedo. Muy avanzada la noche, por fin, ella hizo contacto con el pequeño. Solamente ella sabía por qué se había tardado tanto en asistir al llamado de emergencia de su hijo Benjamín. Y aunque no era justificación suficiente, los problemas psicológicos que había presentado desde su infancia finalmente volvían a presentarse, aunque era obvio que únicamente ella sabía de sus ataques demenciales. Benjamín tenía una condición llamada cardiomegalia, es decir, que su corazón crecía más de lo normal, provocando dolor y opresión en el pecho, tos profusa y dolorosa, fatiga y debilidad general, desmayos a causa de pulso irregular, pérdida de apetito acompañado de hinchazón de sus pies y tobillos. Esta condición se había presentado casi desde su nacimiento, pero desde que falleció su padre, él no había presentado dificultades clínicas, hasta este momento. El pequeño Benjamín no tenía la culpa de que sus padres fueran primos hermanos, lo que desembocaría en su hijo ciertas deformaciones genéticas. Esta vez, la estancia del infante en el hospital explotaría como bomba en la cabeza de su madre, quien sufría desde su infancia ciertos traumas que no se dieron abiertamente al público.
y lo único que se conocía de su caso es que sufría de alucinaciones acompañados de ataques de ira. Hospitalizado, por las madrugadas Benjamín lloraba constantemente. Mientras tanto, por las mañanas dormía y jugaba un poco por el pasillo. Y así fue durante algunos días. La madre casi no asistía a visitar al pequeño por sus dificultades. Y cuando lo hacía, regañaba tanto al niño de tal modo que las enfermeras la corrían. Entonces, Benjamín pasó casi toda su estancia triste y solo, únicamente con las enfermeras cuidándolo. El cuerpo del pequeño ya no respondía muy bien al medicamento y su corazón comenzó a fallar. La madre tenía varios días sin visitar al pequeño y las instituciones infantiles no podían sacar al pequeño del hospital por su condición, hasta que finalmente murió. Fue aquí donde los camilleros y enfermeras comenzaron a presenciar eventos extraños. Los bebés y niños pequeños lloraban durante casi toda la noche. Además, escuchaban pasos pequeños corriendo por los pasillos, normalmente durante las madrugadas. Finalmente, aquel video era la evidencia donde se apreciaba perfectamente la silueta de Benjamín. De su madre no se supo nada más. Algunos dicen que se suicidó debido a las enfermedades mentales que sufría. Otros dicen que simplemente abandonó a Benjamín. Lo cierto es que esa noche en el hospital, después de mi cirugía, pude ver el rostro perturbado de aquel pequeño. Cada historia que compartimos es un eco en la vastedad de la noche. Las experiencias que compartiste se entrelazan en un tapiz de inquietud y misterio. No olvides, el terror acecha en cada esquina. Nos reencontraremos en el susurro del próximo relato. El velo de la noche se cierra sobre nosotros una vez más en Fábula y Mundo.